Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda la doctora Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión del programa por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión y director del observatorio, el doctor Hernán Vera Rodríguez. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, hola a la audiencia, saludos a todos y saludos también a nuestro invitado y a Alondra Bermúdez en el control. Así es, doctor. Saludamos el día de hoy al licenciado Fernando José Pacheco Valcour. Bienvenido por primera vez. Para nosotros es un gusto tenerlo por primera vez en el programa. Muchas gracias. Siempre es un placer compartir con ustedes y aportar nuestro granito de arena al bienestar de nuestro país y de la sociedad. Yo sé que la audiencia dirá, yo lo he escuchado en otro programa seguramente. ¿Qué está pasando? Me confundieron. Así que, doctor, cuéntenos porque tenemos el día de hoy al licenciado, ¿de qué estaremos hablando? Pues sí, Jennifer, hoy reforzamos un poco el panel, ¿verdad? Porque estaremos hablando del tema del comportamiento electoral en Puerto Rico a la luz de las elecciones del 2024, ¿verdad? Que recientemente, pues sabes que el 5 de noviembre hubo elecciones en Puerto Rico donde participaron más de 1,100 personas. Y entonces, pues queremos hacer un análisis, vamos a decir, desde la ciencia política, desde el derecho, sobre este fenómeno de las elecciones en Puerto Rico, más allá de quién ganó y quién perdió, pues queremos hacer un análisis más profundo, ¿verdad? Más sociológico, más politológico sobre el tema. Así es, doctor. Y bueno, como ya lo mencionamos, hoy tenemos al licenciado Fernando José Pacheco Valcour, quien es catedrático auxiliar de la Escuela de Derecho y también el director de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho. Pero por supuesto, como ustedes ya lo han escuchado, saben que es coanfitrión del programa de radio de Iglesia, Estado y Sociedad. Por eso hoy nos acompaña. Hoy lo tenemos prestado en este programa, así que para nosotros es un placer tenerlo por primera vez. Y para comenzar, doctor, cuéntenos ¿qué le preguntamos a nuestro invitado? ¿Con qué quiere comenzar el día de hoy? Mira, realmente voy a traer unos temas generales, ¿verdad? Sigo un poco la tónica había un libro con el que nos formábamos hace par de décadas los que estudiábamos ciencia política, que eran los libros de la profesora Carmen Ramos de Santiago, un libro gordísimo que se llamaba El Gobierno de Puerto Rico. Y allá había un capítulo que se dedicaba a los partidos y había una parte que tenía que ver con las características del sistema de partidos, ¿verdad? Así que quizás, ¿verdad? Obviamente trayendo eso a la luz del día de hoy y de las elecciones del 2024, examinar esas categorías que ella desarrolla y otras adicionales. Fíjate, doña Carmen nos hablaba que uno de los elementos tradicionales del sistema de partidos de Puerto Rico era el personalismo, ¿verdad? Y cómo las personas tendían a seguir la figura del líder, lo que en otras sociedades le llaman la figura del caudillo. Recordarás, Jennifer, que trajimos aquí al profesor Aldo Lorenzi de Perú y presentamos un libro, ¿verdad?, sobre los partidos políticos en Iberoamérica. Y eso es un tema que sigue resonando en Iberoamérica, el tema del caudillo. Y fíjate que aquí la gente, más que votar por un programa, más que votar por un partido, votan por un candidato. Así es. Y hasta se siguen unas características, se exige unas características personales de ese individuo. Que sea guapo, guapa, por lo menos presentable, que sea elocuente, que se presente firme ante el adversario, ¿verdad? Y vamos, que sea un líder, ¿verdad? En ese sentido. Y eso pues choca un poco con lo que debe ser la política moderna, porque, ¿verdad? Según la teoría de Max Weber,
pues nosotros vivimos en una sociedad legal racional, Ujú. donde lo importante es el puesto y el adiestramiento que tiene la persona y las experiencias que tiene la persona para poder desempeñar bien ese puesto. Así que fíjate, si fuéramos a seleccionar un gobernador o gobernadora, tendríamos que fijarnos primero en el resumen de esa persona, pero bien detallado, ¿verdad, Pacheco? O sea, Así es. Es interesante lo que mencionas porque sí, de un tiempo para acá ujú, se ha recurrido al sentimentalismo. Inclusive vi algunos anuncios de políticos que entonces hablaban en este sentido para que le cogieran algo de pena, vamos a decirlo de alguna manera. Mira, se han burlado de mí. Escuché ujú. algunos políticos que mencionaban eso, se han burlado de mí de cierta manera, se han burlado de mi figura o de mi dinámica, apelando al sentimiento, ¿no? Y como muy bien mencionas, esto lo han aprovechado los políticos para atraer votantes. Y claro, somos seres humanos y tenemos sentimientos, pero debemos estar muy pendientes a lo que han hecho esos candidatos, cuál es su bagaje, cuál es su preparación, cómo han tomado decisiones a lo largo de su vida política. Todas esas cosas son más que importantes. Y yo creo que la política se ha movido un poquito a eso en cuanto a los cambios sociales que han ocurrido, sobre todo esta dinámica de las redes sociales, donde eh, algunos le llaman, ¿no?, el gran experimento social, de cómo a través de las redes sociales se pueden manipular a las masas. Y hemos visto alegaciones y reclamaciones de otros gobiernos de cómo se han manipulado la opinión pública para lograr X o Y resultados. A mí me parece interesante, sobre todo, y al público, el mayor interés es que ellos estén muy pendientes, ¿no?, a cómo va evolucionando la política, los resultados que se van obteniendo de cada uno de los candidatos y a no permanecer en la superficie. Yo creo que en cuanto a esto hemos avanzado algo, pero no lo suficiente. No nos podemos dejar engañar, ¿no?, por esa cara linda, por ese discurso romántico. Sí sabemos, los políticos conocen que los discursos pueden cambiar resultados, ¿no? Pero yo creo que el pueblo está al tanto, aún así debe levantarse un poquito más, debe abrir los ojos para ver más allá del sentimentalismo, de este candidato que se percibe como una persona estable. Algunos se han dado en otros países, no estoy diciendo que necesariamente sea de Oh, aquí, claro, claro. pero Ujú. algunos inclusive pues dicen, mira, no tengo familia, pues déjame formar una familia, porque tal vez el latino percibe que un candidato que tenga una familia es más estable. Déjame tal vez dirigirme a este tipo de personas de esta manera, porque a lo mejor el público percibe de que yo soy una persona un poquito más respetuosa en cuanto a diversidad, etcétera. Y eso no está del todo mal siempre y cuando sea genuino y honesto. Claro. Entonces, esto lo que nos trae a veces es esta máscara que está en ocasiones eh, en las diversas escalafones políticos, ¿no? Esta máscara que de nosotros nos toca como sociedad, es nuestra responsabilidad desenmascarar, ¿no? Claro. Para ver lo que hay detrás de todo esto. Así que nada, no me extiendo en este Ujú. comentario, pero yo creo que el público sí está abriendo sus ojos, pero aún nos falta mucho más. Y tenemos que estar pendientes a los resultados, no podemos dejarnos coger de tontos. Sí, yo entiendo que con los resultados que vimos en estas elecciones, aunque nos falta, sé que el público dijo basta ya, o está empezando a decir basta ya. Esa es mi humilde opinión, Ujú, ¿no? ujú. En cuanto a que los principales partidos pues han perdido adeptos en cuanto a que hay gente disgustada, hay gente que sabe que las cosas no están cambiando, aunque nos dicen que vienen cambios, le echamos la culpa tal vez a la Junta se la echa al gobierno, el gobierno se la echa a la legislatura y vamos con esa papa caliente. Y yo creo que el público está despertando. Mira, otra característica, es decir, vamos, recapitulando, está el tema del personalismo, los atributos personales del individuo, belleza, elocuencia, preparación académica, liderazgo.
Hay otro elemento que salió fuerte en esta, que también es un elemento tradicional de la política puertorriqueña, que es el factor herencia. Es que ¿verdad? Que yo puedo, y eso es una característica de lo que le llama Weber las sociedades tradicionales. Esa que viene, por ejemplo, de las monarquías, que viene de las sociedades feudales, donde existe esa creencia de que si yo tengo estos atributos, yo se los puedo pasar a mi prole, ¿verdad? Y entonces en política, pues si tu abuelo fue político y tu papá fue político, pues esos atributos que tenía tu abuelo y que tenía tu papá posiblemente pueden ser pasados o transferidos. Y es ¿verdad? El caso del candidato a la comisaría residente en Washington, electo, ¿verdad? Pues representa para mí ese elemento que doña Carmen menciona, ¿verdad? No nos olvidemos del caso de Willy Miranda, ¿verdad? En Caguas, sí. En Caguas, no nos olvidemos del alcalde de Bayamón, que también, ¿verdad?, ha sido electo por esa línea. ¿Algún comentario por ese lado? Sí, no, yo me identifico mucho con eso. Yo creo que a veces, como mencionas, el candidato a comisionado residente, pues lo identificábamos con su padre, ¿no? Honorable, que en paz descanse, Rafael Hernández Colón. El abuelo. El abuelo, perdóname. El abuelo. Y en cuanto a ese particular, me parece que algunos políticos, ¿no? Obviamente aprovechan esa dinámica para insertarse. Y yo creo que es algo legítimo siempre y cuando, pues esa persona se vaya formando. Sí, le añada valor a ese apellido, valor. ¿verdad? No sea simplemente legado. una sombra, sea simplemente una sombra. Sabemos que siempre detrás de los políticos pues está un engranaje, ¿no? Un grupo de trabajo impulsando a esta persona, y a veces este grupo de trabajo se ha dado en ocasiones. Esperemos que no sea así con nuevos candidatos que han salido victoriosos. En ocasiones el engranaje, lo que está detrás, es lo que está tomando las decisiones o lo que está moviendo ahí esas decisiones políticas, y lo que está al frente, pues como mencionaba, es una cara. Así que nada, es cuestión de... A mí me parece que puede ser legítimo siempre y cuando pues esa persona se mantenga vigente, no se recueste, ¿no? de esa herencia de... Sí, no, a mí me parece que este no es el caso, ¿verdad? Una persona me parece muy preparada, me parece, ¿verdad? Con quizás no toda la experiencia del mundo para un cargo como ese, pero muy preparada, muy elocuente, muy dedicada, pero sí, vamos, llama la atención el tener ese elemento, vamos a decir, del subdesarrollo político de los pueblos, ¿verdad? Ya van dos. Uno de ellos es que me voy a fijar en los atributos del líder, ¿verdad? De este líder carismático. Me voy a fijar en ese carisma, en esa posibilidad de la persona de mover las masas. La otra es, pues me puedo fijar en de quién es hijo, de quién es este nieto, esta persona, y eso ayuda. Así que tenemos dos asuntos que ayudan. La otra característica que mencionaba doña Carmen, y ya mismo salto algunas que extrapolo, pero que no están directamente relacionadas con ella, es la disciplina de partido. Fíjate, doña Carmen decía, los partidos políticos establecen esta línea y dicen, nosotros vamos a votar todos por este candidato, y todo el mundo sigue esa filita. Sí. ¿Qué pasa? Que en esta campaña política vimos algunos líderes tradicionales, exgobernadores incluso de un partido, y decir, yo no voy a votar, y salir públicamente y decirlo. Yo no voy a votar por el partido, pero no voy a votar por mi candidato a gobernador. Así que creo que se está rompiendo esa disciplina de partidos, ¿verdad?, que existía. Inclusive, ¿verdad? No sé si viste algunos candidatos que se desligaron de las tradicionales insignias. Algunos estaban con sus propias insignias y pertenecían a X o Y partidos, pero trataban de no identificarse tanto, tal vez con las insignias tradicionales que conocemos, ¿no? Y usted, público que me escucha, pues la conoce. Tratamos de desligarse un poquito en el sentido de que sí voy a aprovechar el engranaje de este partido, pero no quiero identificarme tanto, para que también los que estén indecisos o los que vayan a cruzar líneas, como le solemos decir en el lenguaje coloquial, lo puedan hacer. Así que
Me parece que vimos cosas muy interesantes en estas elecciones. Claro. Un tema que también me llama la atención ya viendo los resultados, y Jennifer, cuando quieras puedes intervenir. Ahí no te sientas, no, tú llevas ya 7 años acá en Puerto Rico, así que si bien todavía no votas, pues puedes. Claro. Lo que yo le llamo, y lo dialogamos fuera del aire, la regionalización, ¿verdad? Esta idea de que pareciera ser que a grandes rasgos, en lo que tiene que ver con los votos a gobernador, la zona metropolitana se comporta distinto a la mayor parte del resto de la isla, ¿verdad? Y eso es algo como que veíamos venir, Jennifer. Yo creo que cuando hablamos del estudio de los jóvenes y examinamos los votos de los jóvenes, pues yo encontraba eso ya. Decía, mira, hay unos comportamientos quizás más liberales, vamos a llamar, en la zona metropolitana versus en el resto de la isla, que tiende a haber un poquito más de conservadurismo político. Me gustaría que dialogáramos sobre esto, Pacheco. Sí, a mí en cuanto a eso, como decíamos antes de comenzar de lleno aquí, a mí me parece siempre está la situación del área metro y la isla, ¿no? Y el resto de la isla, que yo creo que esa también es un llamado a todos y a los políticos que van a entrar ahora de lleno en enero, a tener esos nexos con el resto de la isla, ¿no? Somos una isla, pues un archipiélago no muy grande, sí grande en corazón y en talento, eso es así, pero parece mentira que estemos tan desligados, por ejemplo, alguien de Maricao con alguien de San Juan. O sea, el que está en San Juan conoce lo que está sucediendo en Maricao o lo que está sucediendo en otros pueblos, Jayuyo, todos pueblos del centro de la isla. Y por eso yo entiendo que también vemos estos comportamientos distintos, porque entonces la información que se transmite a las personas, la información es poder, la información es un derecho constitucional, porque yo tengo el derecho a la libertad de expresión. Si yo no tengo información suficiente, yo no me puedo expresar. Así que hay un derecho al acceso a la información. ¿Por qué menciono esto? Porque si los principales medios los tenemos concentrados en el área metro, pocas veces pues van a otras áreas de la isla a reseñar noticias importantes. Entonces las noticias que más se reseñan son las del área metro, pues las personas del resto de nuestro archipiélago no tienen el conocimiento total para tomar unas decisiones más adecuadas. Y del mismo modo, pues las personas del área metro para tomar decisiones un poquito más profundas que afecten el resto de la isla. Así que yo lo miro también desde el punto de vista, lo quería añadir, de la comunicación, de cómo nosotros estamos no solamente separados, a veces somos muy regionalistas, a veces se nos hace difícil salir tenemos una actividad en otro pueblo, ay Dios mío, ir hasta allá. Pero en otras culturas sabemos que guiar 1 o 2 horas pues no es tan difícil. Yo creo que en Puerto Rico también a veces, yo no lo veo como casualidad, pero sabemos que todo el tiempo están construyendo en alguna de las vías principales. Claro. Y uno pues también obviamente se hace un poquito peligroso, pero esta división, falta de comunicación entre los pueblos, a mí me parece que ha afectado un poco la dinámica eleccionaria, porque carecemos de una información completa, sobre todo en las áreas más lejanas de la isla. Yo ahí solamente quería añadir, y en relación a los datos que tenemos en el libro, que hablaba de por qué los jóvenes creen que para ser buen ciudadano hay que ir a votar, pero cuando miras cuánta gente joven vota, no es equiparable esos porcientos. Entonces creo que hay un elemento que es parte de la juventud y es ese sentido de, primero, de querer pertenecer, es decir, seguramente sus sentimiento por ir a votar, por sacar adelante el país, esté muy alineado con creencias o con comportamientos por el hecho de querer pertenecer a ese grupo social. Y por otra parte es parte digamos que el proceso de desarrollo, que los jóvenes no tengan una claridad contundente frente a lo que quiere en su país, por ejemplo, o lo que quiere en relación a su ideología política. Es muy distinto quizás, y
yo no voy a poner ejemplos particulares, pero puede ser que una persona de 18 años simplemente vaya y vote, 20 años vaya y vote, porque su entorno social se mueve en esa misma ideología y por el hecho de querer pertenecer y hacer parte de esa comunidad va y vota. Pero seguramente cuando llegue a una edad de los 40 años, su pensamiento, su trabajo, su forma de ver el mundo haya cambiado, su ideología política cambie. Por lo tanto, como joven posiblemente no haya un compromiso en su totalidad frente a las votaciones y seguramente el acceso a la información, como bien lo dices tú, en el área metropolitana sea más porque hay más estudiantes universitarios en comparación con el resto de las personas que están al interior de la isla. Así es, y a eso también yo le añado la situación que vivimos hoy en la sociedad y en la política, ¿no? Esto que le llamamos ahora la era de la posverdad, donde lamentablemente vimos algunos de los candidatos a la gobernación, los debates que se hicieron en Puerto Rico, en Estados Unidos, cómo se intercambiaban muchas mentiras que se tomaban como ciertas. Sabemos que en el pasado los candidatos en ocasiones mencionaban cosas que no eran del todo, no eran totalmente ciertas, pero hoy en día esto se ha generalizado. La mentira lamentablemente se juega con ella, se bombardea tanto. Mi experiencia, ¿no? Con los jóvenes, que doy algunos cursos de bachillerato también. Uh-huh. Mi experiencia con ellos, los que están ahora entre los 18, 20 años, es que ellos quieren votar, tienen mucho ánimo, pero están a veces confundidos con tanta información que los bombardean de tantos lados y no saben escudriñar cuál es la verdad. ¿Quién me va a decir a mí la verdad? En mi casa a lo mejor me dicen vota de este color. En la radio me dicen aquello, el otro dice lo otro. En el Billboard claro, me dicen lo otro. ¿Cuál es la verdad? Uh-huh. Entonces, en esa medida, yo creo que los medios tenemos una responsabilidad de tratar de ser lo más objetivos posible para llevar esta información correcta. Así es, licenciado. Y como aquí en este espacio el tiempo vuela, vamos a ir a una pausa y bien. Ya regresamos desde el observatorio. Claro que sí. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio, hoy conversando sobre el comportamiento electoral en Puerto Rico, sobre las recientes elecciones para gobernación y alcaldía en Puerto Rico. Con el licenciado Fernando José Pacheco Valcour. Doctor, ¿le gustaría hacer alguna introducción en este segundo segmento? ¿Alguna pregunta para nuestro invitado? Mira, habíamos hablado, ¿verdad?, del tema de la regionalización, de cómo los resultados de las elecciones con el voto a gobernador, con respecto únicamente al voto al gobernador, se comportaban, parecía haber un comportamiento distinto entre una zona metropolitana que quizás pudiéramos definir de Calley hacia arriba, ¿verdad? Uh-huh. Y alguno que otro distrito senatorial o representativo por acá por el oeste, y el resto de la isla. Entonces también se da el tema en los resultados, ya en la papeleta municipal, de que una cosa son los resultados de candidatura a gobernador y otros son los resultados a los municipios, ¿verdad? Y fíjate que mientras la candidatura a gobernador se divide principalmente entre el PNP mayoritariamente y entre la alianza, los municipios, casi todos, ¿verdad?, se quedaron populares, uh-huh, ¿verdad? Y pareciera ser que cuando oía yo a Pacheco hablar de la información y cómo la información fluye de la zona metropolitana hacia acá, yo pensaba, para el ciudadano de Moca, para el ciudadano de Las Piedras, para el ciudadano de Las Marías, el gobierno pareciera ser su gobierno municipal. Ciertamente. Es un poco como si no existiera el gobierno central, uh-huh, o fuera algo secundario. Y pudieron hacer, y llevan yo creo que par de décadas,
sobre todo desde que se establece esta diferencia entre la papeleta municipal y la papeleta estatal, pues los ciudadanos han dicho, mira, a mí quién me está resolviendo, y quien estuvo en el huracán María, y quien estuvo en los temblores, y quien estuvo en las inundaciones, fue mi alcalde o mi alcaldesa. Pues yo tengo que darle continuidad o escoger otra persona si es que no sirve. Ese fue el que me resolvió. Claro. Uh-huh. Y fíjate que eso se basa en la ejecución y, como decía Jennifer fuera del aire, la cercanía que tenga el alcalde y su equipo con la ciudadanía. Fíjate que nuestro cercano a nosotros, acojamos el caso de Ponce y el de Mayagüez, tú tenías unos incumbentes que fueron acusados por cargos de corrupción o temas similares. Y cómo los alcaldes interinos logran capturar la atención del público, llegar a ser candidatos del partido, ganar las elecciones por muchísimos votos. Uh-huh. O sea, que incluso los ciudadanos son capaces de deslindar, eso es una cosa de aquel alcalde y de este alcalde, no de la que está de interino o del otro que está de interino. Sí, pudieron desligar. Sí. Y estos candidatos, como tú dices, que estuvieron interinos, que ganaron las elecciones, pudieron hábilmente desligarse, ¿no? de esas situaciones de corrupción de los incumbentes anteriores. Alegadas, ¿verdad? Alegadas, eso es así, alegadas. Y como mencionaba la compañera, ellos básicamente lo que estuvieron dando fue un gran servicio, ¿no? Entre otras cosas, para que el pueblo viera, bueno, me están atendiendo las vías públicas, me están haciendo algunas actividades de esparcimiento, los veo en todos lados, tal vez trabajando algún tipo de dinámica que puede ser productiva para mi barrio, para mi urbanización. Yo, que soy del área de Ponce, sí vi en los últimos meses cómo también hábilmente se reactivaron muchas dinámicas con los jóvenes, niños, el deporte, las canchas fueron atendidas. A mí me parece que estuvieron haciéndolo muy hábilmente y el llamado también es a continuar. Claro. Porque a veces ya estamos lamentablemente acostumbrados a esto, que el último año, ¿no? de ese cuatrenio, pues es que empiezan las grandes obras para que el pueblo vea lo que está sucediendo, entonces pues se inclinen a votar por esos candidatos. Así que yo creo que hay muchas dinámicas que se utilizaron para ganar las elecciones. Los candidatos tienen derecho a hacer todo lo que sea legítimo para ganar esas elecciones, pero yo creo que el llamado debe ser a continuar, a que el pueblo está más pendiente que antes, a que el ciudadano de a pie está un poquito más informado, como mencionaba muy bien Jennifer. Pues las redes sociales en eso han ayudado en parte porque tenemos periodistas independientes, vamos a decirlo de alguna manera, que entonces nos están dando unas noticias un poquito más en vivo, más reales. Así que yo creo que ese es el llamado a los candidatos, a continuar esas obras, no simplemente por ganar un puesto y ya lo gané y ahora ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones estos 3 años? Pues no, vamos a estar muy pendientes a eso. Esperamos que no, porque fíjate que estos alcaldes caudillos que hay en Puerto Rico, pues su legado, ¿verdad? Y su permanencia en su puesto se ha basado en trabajo, se ha basado en obras y cercanías con el pueblo. Fíjate, en un periódico regional, hace un par de semanas, veía una entrevista del licenciado Alex López, que está contigo en la clínica, claro. Y gran colega y amigo. Y Alex hablaba de cómo esta situación de la municipalización, si lo entiendo bien, si el alcalde gana, el alcalde, y es una forma rara de hacerlo, el alcalde tiende a cargar al senador por distrito y al representante por distrito. Y pienso en situaciones donde tú tienes un alcalde o alcaldesa muy productivo y donde los senadores por distrito y o representantes a distrito no fueron tan productivos o efectivos. Pero como ganó el alcalde, sí,
Y claro, hubo unas propagandas donde el alcalde se presentaba o la alcaldesa con el equipo. Y el equipo legislativo, pues, aunque son papeletas distintas, fíjate, es algo raro, sí pude corroborar, o vamos corroborando con los resultados que van saliendo, esta tesis del licenciado, donde el alcalde o el gobierno municipal carga a los senadores por distrito y a los representantes por distrito. Sí, y a mí me parece que es que a veces el pueblo no está muy claro de lo que está haciendo mi representante. A quien identifican, que es la cara frontal y más activa, pues al alcalde o a la alcaldesa, ¿no? Así que yo creo que el trabajo ahí está en que el alcalde pues esté muy configurado con su equipo de trabajo, con los senadores, con los representantes, y hagan esa obra que el pueblo necesita, que como bien has mencionado, estos alcaldes, Mayagüez, Ponce, que anteriormente pues estas alcaldías pues fueron manchadas por unos alegados actos de corrupción, como salieron airosos. Yo creo que el mensaje también que yo veo ahí es que querer es poder, como dice el refrán. Se le puede dar un gran servicio al pueblo si se quiere. Hemos tenido muchos municipios que sufrieron por los temblores, por los huracanes, no fueron atendidos de la mejor manera. Conozco alcaldes que perdieron la poltrona por no haber dado ese servicio efectivo. Así que sí, estoy de acuerdo con esa dinámica de que los alcaldes y las alcaldesas suelen cargarnos a los senadores o representantes, porque el pueblo tal vez sabe que es un representante o un senador del distrito, pero no identifican tanto las obras que está haciendo ese representante, sino que la identifican más, esa es mi opinión, ¿no? Con el alcalde. Pues, nuestro llamado, porque fíjate que en el país vamos a tender a tener, ¿verdad?, muchos senadores por distrito y representantes por distrito que son de minoría. Entonces tienen que desarrollar unas estrategias para lograr que sus proyectos sean aprobados. Porque con decir, ¿verdad?, que salimos en minoría, pues no se pueden cruzar de brazos. O sea, porque la ciudadanía votó por ellos. Como han hecho en el pasado a veces. La excusa es que... Tristemente. Entonces, ¿para qué te dejaste elegir, verdad? Claro. ¿Para qué te postulaste? Porque eso siempre es una posibilidad. Así que tenemos, ¿verdad?, que desarrollar estrategias. Yo firmo el proyecto de la mayoría para que la mayoría firme mi proyecto. Y hay una serie de alianzas. Mira, el profesor Wallace Sayre del Washington Center, ya difunto, ¿verdad?, hablaba del ABC de la política. Yo creo que los senadores de distrito y los representantes de distrito tienen que aprender el ABC de la política. La A es Alliance Building. Tenemos que construir alianzas legislativas. La B, bargaining. Tengo que tener mucha negociación. Así que hay que invitar a los de la mayoría a tomar café, a los de la alianza a tomar café, a los independientes si entra alguno a tomar café. Y hablar más allá. En Estados Unidos, en la serie aquella de Dios mío, esta serie, House of Cards, se hablaba de los back channels. Sí. O sea, no todo tiene que ser allí. No, mira, vamos a reunirnos fuera de aquí. Así que yo creo que el político, nuestros candidatos a representantes y senadores tienen que aprender este ABC de la política. Y la C, muy importante, el compromise. Compromise es que si yo dije, le voy a firmar el proyecto de la mayoría al momento de la votación. No se me pueden enfriar los pies. Tengo que cumplir ese compromiso para que la persona cumpla su compromiso. Así que es interesante, ¿verdad?, cómo estos politólogos norteamericanos y asesores, Wallace Sayre fue asesor de muchísimos presidentes de Estados Unidos, escribió el libro. O sea, usted quiere que siendo usted de minoría, le firmen un proyecto, usted tiene que embarcarse en este ABC de la política. Hay que ser valiente, Hernán y Jennifer, hay que ser valiente en estos tiempos y no sucumbir a la polarización. Claro. Porque en estos tiempos estamos viviendo una polarización terrible y tenemos que buscar, como tú dices, esas alianzas, esas negociaciones, buscar cómo el fin último es servir al pueblo, como yo puedo servir al pueblo
sentándome en la mesa con el otro del otro partido, con el que piensa distinto a mí, también es un llamado que nos ha hecho, ¿no? El Papa Francisco en cuanto a esa dinámica de sentarnos en una misma mesa, pensamos distintos, tenemos diferentes ideologías, crianza, estudios, etcétera, pero vamos a buscar esos puntos en común. ¿A quién estamos sirviendo la política? Bueno, estamos sirviendo a la ciudadanía. ¿Cómo avanzamos? No hay excusas ya. Yo creo que el pueblo está cansado de excusas, de que no puedo avanzar porque es que me bloquearon, como decimos, el proyecto, me censuraron, porque soy una minoría, porque este partido, el otro partido me está aplastando. Mira, eso tal vez en cierta medida pues puede ser cierto, pero ¿qué estás haciendo tú que te elegimos, que estás en un puesto político? ¿Qué estás haciendo tú para, como decía mi vecina, que quiero mucho, que en paz descanse, hay que buscarle la melodía a la música? ¿Ves? Hay que buscarle la vuelta. ¿Cómo yo puedo avanzar estratégicamente? El político tiene que ser estratega. Claro. Tiene que ser estratega. Y no más allá de ganar elecciones, porque eso, vamos a decir, a fin de cuentas vale poco. Fíjate, nosotros acá desde el observatorio y desde la Pontificia Universidad Católica también hacemos un llamado a que en algún momento los partidos deben desmovilizar su fuerza, porque ya las elecciones pasaron. Duele, ¿verdad? A uno le sangra los ojos a veces ver esta mañana un video donde tú tienes gente todavía protestando de que se robaron las elecciones. Mira, aquí en Puerto Rico nadie cree que se robaron las elecciones, salvo ese grupo. Que el proceso tuvo falla, que el proceso se puede mejorar, que los sistemas hay que llevarlos de nuevo a la mesa de dibujo. Sí. Pero si tú ves que parte de tu grupo, o sea, sigue movilizado de que se robaron las elecciones, pues no. No avanzamos. Pues no, eso no es bueno para la democracia. Y entonces los partidos tienen que, una vez movilizan la gente, tienen que desmovilizarla. Y te digo otra, una vez pintaste la ciudad y la pasquinaste completa y la llenaste de rótulos, te toca, y se lo digo a mis senadores de distrito, se lo digo a mis representantes de distrito, y se lo digo a mis candidatos a alcalde y alcaldesa, tienen que limpiar la ciudad. Sí. Tienen que limpiar la ciudad. Sí, porque nos siguen contaminando con esa propaganda. Claro, ya ese tiempo pasó. Hay que desmovilizarse. Claro, eso es así. Y sobre todo porque la gente se convence mucho por parte de sus líderes, ya tienen al que lo representa o no, por lo tanto su discurso sí va a tener una gran influencia porque ya se ha visto en el comportamiento de la gente, por lo tanto la forma en la que se expresa y la medida en que inciten o motiven a la cooperación, a la alianza, a la pasividad, a tener esos discursos pero basados en el respeto de las ideas del otro, en la negociación, pues también de alguna manera educa a la ciudadanía. Eso es así. Es que tiene que haber una ruptura entre lo que es partido y lo que es gobierno. Definitivamente. O sea, nuestro país no es una partidocracia, ¿verdad? Entonces, tú llegaste por el PNP o llegaste por la Alianza, por el PIB, por Alianza Ciudadana, llegaste por el PNP, tienes que convertirte en gobierno, ¿verdad? Y entonces tienes, como decíamos, que vincularte con los de los otros partidos, con tus hermanos y hermanas que también fueron electos, por el bien del pueblo. Claro. Que tienes unos planes de aquí a 4 años. Caray, pero tienes 4 años en que hay que gobernar el país. Aquí hay unos problemas tremendamente serios. De hecho, eso es uno de los temas que traía también. Es el poco destaque, volviendo a la campaña, el poco destaque, por lo menos en el discurso público, de la solución de los problemas del país y cómo los íbamos a solucionar. Sí. O sea, fíjate que se quedó la campaña en lo del personalismo y elígeme que yo voy a resolver tus problemas. Yo tengo, entonces, eso es caudillismo. O sea, de todos los partidos, ¿no? Usted me elige y yo tengo la solución a todos sus problemas. Claro. O elige mi equipo, ¿verdad? Porque se pedía a veces una sola cruz. Elige mi equipo y aquí vamos a solucionar todos los problemas. Y como menciona, yo entiendo que no se habló claro de dime exactamente qué y cómo. ¿Qué y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Propuestas. Y las voy a hacer, ¿no? Y las voy a cumplir.
mucha timidez. Yo notaba mucha ambivalencia, mucha timidez, los problemas, obvio, conocemos el problema de la energía eléctrica en Puerto Rico, Sí. el problema con los servicios. ¿Quién nos va a hablar claro al 100% de cómo, cuándo vamos a resolver Sí, yo esa creo que problemática, la educación? como si fuéramos a hacer un chiste, ¿verdad? El punchline, siempre usaron el mismo. O sea, el punchline era, o dos punchlines, o tres. Uno de ellos, Luma, la energía eléctrica. Entonces luego, ahí tú tienes claro, el político no se arriesga. Entonces yo tengo un discurso muy cerradito, muy ensayado sobre ese tema. ¿Cuál puede ser el otro tema? No era el desarrollo económico, hermano. No eran las pequeñas y medianas empresas. No era el problema de la reconstrucción, muy por encima. Voy a reconstruir. Así que ahí tienes uno. El otro punchline, pues era el del estatus. ¿Y cuál era el otro? Y el otro era, pues, ¿qué te digo yo? La cosa de los valores, que si los grupos LGBT, el aborto, ¿verdad? Había, y muy soslayados, muy soslayados. Pero esos eran los tres punchlines, o los tres temas principales que abordaban, sobre todo los primeros dos. Y llegaron al punchline de la política de la propaganda del miedo. Claro. O sea, meterle terror a la gente. Claro, el miedo manipula, el miedo mueve a la gente. Pero ¿por qué tenemos que llegar? Yo creo que podemos mantenernos una política de primera sin tener que llegar a estar con esos discursos de miedo y terror para mover a la gente a última hora, que eso fue lo que creo que percibí a última hora y la gente sabe de las cosas que estamos hablando. Que hablábamos ahorita que los medios de comunicación tienen que exigirse y exigir más. O sea, si tú tienes que llevar al político, no le sigas preguntando, o sea, de Luma. Pregúntale, ¿qué planes tiene usted para el desarrollo económico? Con preguntas de seguimiento. ¿Para cuándo? Para que vayan más para el ensayo. Deme una fecha. ¿Cómo? El qué, cómo y cuándo. ¿Cómo? Sí. ¿Verdad? Entonces eso, pues me parece que ha faltado. Un tema también que surge de esta discusión es el tema de la mecanización o la tecnología. No sé qué te parezca. A mí me parece que aparte de las quejas, aparte de las dilaciones, me parece que la mecanización y la tecnología parece que llegaron para quedarse. Tuvimos unos resultados bastante rápidamente. Hubo unos problemas, pero fueron de proceso, no de sistema. Fueron de cómo diseñaste el proceso y de cuándo pusiste a la gente a trabajar, ¿verdad? No sé qué te parezca eso. No, a mí me parece que la tecnología vino para quedarse. Hay que saberla utilizar, hay que informar al público cómo utilizarlo. Me parece que fue un poquito desatinado, que a última hora aparentaba haber una situación con el relleno de los cuadritos, claro, que ya no sí, es la verdad, X, verdad, tienes razón. Que no le envíen las papeletas, y eso pues algunos medios pues lo aprovecharon para el desasosiego. Claro. Pero no pasó nada, ¿no? Simplemente pues llenarla correctamente, firmemente, para que la máquina pues no tirara a error. Ahí quiero recordarle a la audiencia que hace como un verano atrás, no es este verano, el verano anterior, yo estuve en un congreso de tecnología electoral en Puerto Rico, organizado por la Comisión de Elecciones, y donde vino gente de toda América Latina y vinieron suplidores de todo el mundo. Y vi que esta tecnología que tenemos está años luz de distancia de lo que ya hay. Es una cuestión de financiamiento. Pero hay equipos mucho más certeros, hasta de voto móvil, hasta de voto por teléfono. Por último, el último tema que rápidamente debemos pasar, simplemente como lo voy a dejar como un gran tema así, ¿verdad? Que no vamos a entrar. Yo creo que en Puerto Rico tiene que haber y en los Estados Unidos, tiene que haber una mirada al financiamiento de las campañas políticas. Definitivamente. El tema de los PACs, el tema de los super PACs, el tema ahora de los individuos haciendo aportaciones cuasi millonarias a campañas de partidos o de candidatos. Es un tema que hay que mirar porque se rompe el propósito de que cada ciudadano un voto, ¿verdad? Y se puede movilizar la opinión pública. Por eso es que existen las regulaciones, ¿verdad? Y creo que debe haber una mirada a lo que ocurrió
en este proceso eleccionario para que el juego sea limpio para las próximas elecciones. Eso es así. Y también los medios, porque sabemos que los medios responden, los medios principales, ¿no? Claro. De comunicación responden a unos intereses. Claro. Entonces, pues sabemos que en gran medida hacen un gran trabajo, pero en ocasiones se puede a lo mejor manipular algo de información adecuándolo a esos intereses bajo los cuales están financiando, ¿no? la operación de ese medio de comunicación. Pero yo creo que el público tiene varias asignaciones ahí, Hernán y Jennifer, sobre todo a no dejar las elecciones aquí, sino a estar. Yo creo que el compromiso debe ser, y ya próximamente entramos a un nuevo año, que tenemos esas nuevas dinámicas, expectativas, ¿no? Y propuestas cada cual que va trabajando. Algunos pues se ponen a dieta, otros pues dicen los propósitos del año. Propósitos del año. Yo creo que uno de los propósitos es involucrarnos más en la política. No en la politiquería, claro, que es diferente, pero involucrarnos más en el sentido de que, mire, conozca a su senador, conózcalo, vaya a la oficina, usted puede hacer llamadas, usted puede ir allá y solicitar algún servicio que no esté funcionando a través de las agencias correspondientes. Involúcrese, tenemos que involucrarnos, porque si no nos involucramos, otros van a ser los que van a estar tomando las decisiones y simplemente lo que vamos a tener derecho es a quejarnos y hacer más nada, ¿no? Así que yo creo que el llamado, y esta asignación yo se la doy al público, es involucrarnos más, estar pendiente de qué está haciendo el municipio, qué está haciendo el gobierno, a qué puertas debo tocar, a qué emails, ahora que estamos tan tecnológicos, a qué emails debo escribir una y otra vez solicitando servicios, enviando fotos. Tengo mi calle dañada, tengo mi urbanización que necesita un servicio están abandonadas las canchas y el parque está abandonado. ¿A dónde voy? ¿A dónde escribo? No podemos sucumbir. Pagamos contribuciones, somos ciudadanos, tenemos que activarnos. No podemos quedarnos en la queja. Mira, el municipio no hace nada. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy involucrando? Yo sé que si somos más activos, vamos a lograr un mejor país. Magnífico. Doctor, ¿algún último comentario porque ya se nos pasó el tiempo? No, sinceramente, pues, ¿qué te digo? Estar muy pendientes a lo que va ocurriendo y unirme quizás al llamado de Pacheco de esta participación ciudadana en los procesos gubernamentales, ¿verdad? En la medida de lo posible. Magnífico. Pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa en Desde el Observatorio. Le agradecemos al licenciado Fernando José Pacheco Valcour por aceptar nuestra invitación y venir prestado hoy. Sí, muchas claro gracias. Que sí, estoy a su disposición. Honrado por tu participación, Gracias. Fernando. Así es, muy agradecido, licenciado. Pues amigos, les recordamos que pueden conseguir este programa y cualquier otro programa en YouTube, en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos hasta el final. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.